Bienvenidos a Ecos de la Historia, el podcast donde desentrañamos los momentos clave que forjaron el presente. Hoy nos adentramos en un periodo fascinante y a menudo olvidado de la historia de España, la Primera República, un experimento político breve pero intenso que marcó el siglo XIX. ¿Qué llevó a España a proclamar una república por primera vez? ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Y por qué duró tan poco? Acompáñennos en este viaje al pasado para descubrirlo. Para entender la Primera República debemos retroceder unos años, hasta el final del reinado de Isabel II y el convulso sexenio democrático. La Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, había expulsado a la reina, abriendo un periodo de búsqueda de una nueva forma de gobierno. Tras un intento fallido de monarquía democrática con Amadeo I de Saboya, el trono español quedó nuevamente vacante. Analizaremos las causas de este fracaso y cómo la abdicación de Amadeo, y más que un triunfo republicano, fue una salida de emergencia ante un vacío de poder. El siglo XIX en España fue un torbellino de cambios políticos y sociales. Tras la caída de Isabel II en 1868, un evento conocido como la Revolución Gloriosa, España se embarcó en una búsqueda de estabilidad que la llevó a experimentar con diferentes formas de gobierno. La monarquía constitucional, encarnada en la figura de Amadeo I de Saboya, fue uno de esos intentos. Sin embargo, su reinado, que apenas duró 2 años, 1871 a 1873, estuvo plagado de dificultades que finalmente lo llevaron a la abdicación y abrieron las puertas a la Primera República. La llegada de Amadeo I al trono español fue un intento de los sectores liberales de consolidar una monarquía democrática. Sin embargo, desde el principio, el joven rey se encontró con un panorama desolador. El asesinato de su principal valedor, el general Juan Prim, días antes de su llegada a España, lo dejó sin un apoyo político fundamental. Además, la fragmentación de los partidos políticos, las constantes conspiraciones carlistas y republicanas y la persistencia de conflictos armados como la Guerra de los 10 Años en Cuba hicieron de su reinado una tarea casi imposible. Amadeo, y un monarca extranjero, nunca logró arraigar en la sociedad española y su figura fue percibida con indiferencia o, en muchos casos, con hostilidad. La inestabilidad económica y social, sumada a la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas del país, crearon un clima de descontento generalizado. La abdicación de Amadeo y el 11 de febrero de 1873 no fue tanto un triunfo del republicanismo, sino más bien el resultado del agotamiento de una monarquía que no encontró el apoyo necesario para consolidarse en un país en ebullición. El trono quedó vacío y las Cortes, ante la urgencia de la situación, se vieron abocadas a proclamar la República como la única salida viable en ese momento. Esta proclamación, más que un acto de convicción republicana generalizada, fue una solución de emergencia ante un vacío de poder y una profunda crisis política. El 11 de febrero de 1873, las Cortes proclamaron la Primera República, un momento de esperanza para muchos, pero también de incertidumbre. Exploraremos cómo se gestó esta proclamación, las diferentes visiones dentro del republicanismo, unitarios y federales, y los primeros gobiernos con Estanislao Figueras y Francisco Pi y Margall al frente. Nos centraremos en el ambicioso proyecto federalista de Pi y Margall y los desafíos que enfrentó para implementarlo. La proclamación de la Primera República el 11 de febrero de 1873 fue un momento de gran expectación y, para muchos, de esperanza. Sin embargo, esta proclamación no fue el resultado de un movimiento popular masivo a favor de la República, sino más bien una decisión de las Cortes ante el vacío de poder dejado por la abdicación de Amadeo y Roderick. La República nació sin una constitución definida y con una profunda división entre los propios republicanos, los unitarios, que defendían un Estado centralizado, y los federales, que abogaban por una estructura descentralizada con amplias autonomías para las regiones. Los primeros gobiernos republicanos estuvieron marcados por esta dualidad. Estanislao Figueras fue el primer presidente, pero su mandato fue breve y convulso. Se enfrentó a la difícil tarea de consolidar el nuevo régimen en medio de la Tercera Guerra Carlista y los primeros brotes de la sublevación cantonal. Agotado por la situación, Figueras dimitió y se exilió. Le sucedió Francisco Pi y Margall, el gran ideólogo del federalismo pactista. Pi y Margall intentó construir una república federal desde arriba mediante un pacto entre las regiones, pero se vio desbordado por la impaciencia de los federales intransigentes que iniciaron la sublevación cantonal, proclamando cantones independientes en diversas ciudades. Pi y Margall se negó a usar la fuerza contra ellos, lo que le llevó a dimitir. Su proyecto de constitución federal, que buscaba organizar España como una federación de estados, nunca llegó a aprobarse, lo que evidenció la dificultad de conciliar las diferentes visiones del republicanismo y la fragilidad del nuevo sistema.
La República nació en un contexto de gran inestabilidad y pronto se vio asediada por múltiples frentes. Dedicaremos este capítulo a los tres conflictos armados que la desangraron: la Tercera Guerra Carlista, que recrudeció en el norte, la sublevación cantonal, un estallido de federalismo radical que sumió a varias regiones en el caos, y la persistente Guerra de los 10 años en Cuba. Analizaremos cómo estos conflictos internos y externos minaron la autoridad del gobierno y dividieron aún más a los republicanos. La Primera República Española se vio asediada por una serie de conflictos armados que minaron su estabilidad y la llevaron al colapso. La simultaneidad de estas guerras, sumada a las divisiones internas del republicanismo, creó una tormenta perfecta que el joven régimen no pudo soportar. En primer lugar, la Tercera Guerra Carlista, 1872 a 1876, que había comenzado antes de la proclamación de la República, se recrudeció durante este periodo. Los carlistas, defensores de la monarquía tradicional y los fueros, vieron en la inestabilidad republicana una oportunidad para imponer sus ideales por la fuerza. Esta guerra, que se libró principalmente en el norte de España, País Vasco, Navarra y Cataluña, obligó a la República a desviar importantes recursos humanos y económicos para combatirla, debilitando su capacidad para abordar otras reformas y problemas urgentes. En segundo lugar, la rebelión cantonal, julio de 1873, enero de 1874, fue un estallido de federalismo radical que sumió a varias regiones en el caos. Impulsados por la impaciencia ante la lentitud de las Cortes para aprobar una constitución federal, diversos municipios se declararon cantones independientes con sus propios gobiernos y en algunos casos ejércitos. Ciudades como Cartagena se convirtieron en símbolos de esta insurrección. La rebelión cantonal, aunque buscaba una mayor descentralización, generó una imagen de desorden y anarquía que desacreditó al republicanismo y obligó al gobierno central a emplear la fuerza para restaurar el orden, lo que fue visto por muchos como una traición a los ideales federales. Y en tercer lugar, la Guerra de los 10 años en Cuba, 1868 a 1878, un conflicto por la independencia de la isla, continuó siendo un sangrante problema para la metrópoli. Esta guerra, que se libraba a miles de kilómetros, representaba un drenaje constante de recursos humanos y económicos que la ya debilitada República no podía permitirse. La incapacidad para resolver el problema cubano contribuyó al desgaste y la impopularidad del régimen. La combinación de estos tres conflictos, sumada a la falta de consenso y la inexperiencia política, creó un escenario insostenible para la Primera República, que se vio incapaz de consolidarse y ofrecer la estabilidad que el país demandaba. La incapacidad para controlar la situación llevó a la República a su fase más autoritaria, con Nicolás Almerón y Emilio Castelar. Sin embargo, ni siquiera sus políticas de mano dura pudieron salvar el régimen. Abordaremos el golpe de Estado del general Pavía, que disolvió las Cortes y puso fin a la República Federal, dando paso a la República Unitaria bajo el general Serrano. Finalmente analizaremos el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, que restauró la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, cerrando este breve pero intenso capítulo republicano. La inestabilidad política y la persistencia de los conflictos armados llevaron a la Primera República a una fase de mayor autoritarismo en un intento desesperado por restaurar el orden. Nicolás Almerón, que sucedió a Pi y Margall, recurrió al ejército para sofocar la sublevación cantonal, logrando controlar la mayoría de los cantones. Sin embargo, su dimisión por motivos de conciencia al negarse a firmar sentencias de muerte evidenció la fragilidad moral del régimen. Le siguió Emilio Castelar, un republicano unitario que asumió la presidencia con el objetivo de fortalecer el poder central y hacer frente a la guerra carlista. Castelar obtuvo de las Cortes poderes extraordinarios, pero su política de mano dura y su acercamiento a los sectores conservadores le granjearon la oposición de los federales intransigentes. La situación era insostenible y el 3 de enero de 1874, el general Manuel Pavía, capitán general de Castilla la Nueva, dio un golpe de Estado. Pavía irrumpió en el Congreso de los Diputados con la Guardia Civil y disolvió las Cortes por la fuerza, poniendo fin a la República Federal. Este acto, aunque no proclamó una monarquía, significó el fin de la experiencia republicana federal y el inicio de una fase de transición hacia la restauración monárquica. El poder ejecutivo fue asumido por el general Francisco Serrano, quien gobernó de forma dictatorial, centrándose en la pacificación del país y la lucha contra los carlistas. Su régimen, aunque mantuvo la forma republicana, fue un preludio de lo que vendría. Finalmente, el 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos, al frente de una brigada en Sagunto, Valencia, se pronunció a favor de la restauración de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Este pronunciamiento, que contó con el apoyo de la burguesía, el ejército y los sectores conservadores, no encontró resistencia y fue rápidamente aceptado.
El pronunciamiento de Sagunto puso fin definitivamente a la Primera República Española y dio inicio al periodo de la Restauración Borbónica, que se extendería hasta 1931. La monarquía fue restaurada con un nuevo modelo político, el canovismo, que buscaba la estabilidad a través del bipartidismo y la alternancia en el poder, dejando atrás el breve y convulso experimento republicano. La Primera República Española fue un experimento fallido, pero no por ello menos relevante. Su corta duración y su final abrupto la han relegado a menudo a un segundo plano, pero su estudio nos permite comprender las complejidades políticas y sociales de la España del siglo XIX. Reflexionaremos sobre las lecciones aprendidas de esta primera experiencia republicana y su legado en la historia contemporánea de España. La Primera República Española, a pesar de su corta duración y su final abrupto, dejó un legado complejo en la historia de España. Su fracaso, marcado por la inestabilidad política, los conflictos armados y las divisiones internas, generó un profundo descrédito del ideal republicano durante décadas. La imagen de la República quedó asociada al desorden y la ingobernabilidad, lo que contribuyó al fortalecimiento de las fuerzas conservadoras y monárquicas que vieron en la Restauración la única vía para pacificar el país. Sin embargo, no todo fue negativo. La Primera República representó el primer intento serio de establecer un régimen democrático en España con principios como el sufragio universal masculino y la separación Iglesia-Estado. Aunque sus ideales federales no se materializaron plenamente, sentaron las bases para futuros debates sobre la organización territorial del Estado. Además, la experiencia republicana, aunque fallida, sirvió como una lección para futuros intentos, influyendo en la concepción de la Segunda República 1931 a 1939, que buscaría evitar los errores de su predecesora. La Primera República fue un reflejo de las tensiones y contradicciones de la España del siglo XIX, un país en transición entre el antiguo régimen y la modernidad. Su estudio nos permite comprender la complejidad de los procesos históricos y la dificultad de implementar cambios profundos en sociedades fragmentadas. Aunque efímera, la Primera República Española fue un hito en la lucha por la democracia y la libertad en España, un sueño que, aunque truncado, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva.